¿Sí? Perfecto. Bueno, pues hoy quiero invitarte a un viaje. ¿A quién le gusta viajar? Y más si está todo pagado, ¿no? Cosa que nunca pasa. Pero vamos a pensar por un momento, ahora que se acercan las vacaciones, en los típicos problemas que suceden cuando planeas un viaje. A ver, ¿cuáles son? Tienes que preparar el equipaje, los regalitos para los gorrones que te están esperando en tu país que les lleve llaveritos. Mira cómo me decís todos amén, ¿cómo lo sabéis, eh? Que al final te gastas más en regalitos que en el pasaje. Los documentos. Ahí es cuando te das cuenta como, el pasaporte está caducado. Ni siquiera tengo pasaporte. Los niños, falta sacarles el DNI. A mí me pasó cuando fui a Perú la primera vez, no tenía mi hijo no tenía DNI, yo no tenía pasaporte, me daban cita para el cabo de 3 meses, viajaba en 2 semanas, la Lili lo tenía caducado. O sea, un berenjenal de los buenos. Pero sabemos que es muy divertido viajar, pero que suceden ciertas cosas como retrasos, cancelaciones, tormentas, como le pasó al pastor. Llevamos 3 meses que no llueve y de repente sale el pastor para Miami y le llueve. Pero son cositas que suceden cuando vas a viajar. Yo quisiera que pensáramos por un momento, te quiero hablar de un viaje, de un personaje que seguro que conoces. Quiero hablarte del último viaje registrado de la vida del apóstol Pablo. Vamos a intentar condensar aquí unos 7 capítulos, tranquilos, no los vamos a leer todos, ¿vale? Si no se nos va la hora y llegamos ya prácticamente a la vigilia. No queremos aquí acumular tiempo, pero antes que nada, sabemos quién es Pablo, ¿no? Lo conocemos. Para hacerlo resumido, Pablo era un radical extremista que perseguía a cristianos allí donde iba. Él quería una fe judía puramente, sin nada de Jesús, no quería nada, ninguna influencia, ninguna herejía, sin nada que tocara, ni dañara, ni alterara la fe y la teología judía. Por eso iba a las iglesias, a los hogares y arrancaba a los niños, a las mujeres, a los hombres, los mandaba a la cárcel. Era un despiadado. Él perseguía a los cristianos, era un fanático, un extremista, un terrorista. Incluso permitió la muerte de Esteban y probablemente de otros cristianos. Y no muertes, dijéramos, fáciles, rápidas. No, muertes por lapidación. O sea, muertes de las duras, que te están tirando piedras hasta que te mueras. Y él estaba ahí, quizás no era de los que tiraban la piedra, pero permitía que los demás lo hicieran. Y él tenía la potestad y la autoridad de decir, basta, se acaba aquí, pero aún así él permitía que eso se diera. Para que te hagas una idea de quién era Pablo. Hasta que un día, de viaje a Damasco para intentar conseguir permisos para poder arrestar a más cristianos, se le aparece Jesús y todo cambia. Lo rodea una luz, queda desconcertado y una voz le dice, ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Por qué me persigues? Y Pablo se queda, pero ¿tú quién eres? ¿Qué está pasando aquí? ¿Yo a quién persigo? Yo no sé ni quién eres. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo se queda ciego durante 3 días. Hasta que un día llega a Damasco, conoce a Ananías, enviado por Dios, ora por él, Pablo se arrepiente, se convierte y pasa de perseguidor a perseguido. Y era tal su amor por Dios, era tal su devoción por Dios, que estaba dispuesto a sufrir las mismas penalidades, los mismos sufrimientos que él ocasionaba a otros cristianos. Él es Pablo. ¿Es para flipar o no es para flipar? Intento resumirlo lo máximo posible, ¿vale? Todo un capítulo. Entonces Pablo nos ofrece, ¿te has leído el libro de Hechos? Es una pasada. Para mí es el libro más fascinante de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, todos son una pasada, pero el libro de Hechos, yo todavía no sé cómo lo han hecho Chosen 2 con todo el libro de Hechos. Es una pasada. Se narra toda la historia de los inicios de la iglesia y las aventuras de Pablo, entre otros personajes, pero sobre todo Pablo. Va de un lado para otro, va fundando iglesias. Y quiero que partamos este viaje, hemos dicho el último viaje de Pablo, registrado en la Biblia, obviamente, desde la ciudad de Mileto. Desde esa ciudad donde había un Tales de Mileto, un matemático y otros matemáticos, una ciudad griega. ¿Vale? Pero quisiera que empezáramos orando. ¿Amén, iglesia? ¿Sí? Gracias, Señor, te damos por este día, por la oportunidad de estar reunidos
como hermanos, Señor, y disfrutar de tu presencia. Te pedimos que sigamos disfrutando de ti, que tu Espíritu Santo seas el que te gloríes en todo momento, que te muevas con absoluta y total libertad, Señor, que sea tu palabra predicado tal como tú quieres que sea, Padre, y que llegue a cada corazón, derrumba, altera, modifica y quita todo lo que a ti te plazca. En el nombre de Jesús, amén. Perfecto, pues estamos en Mileto, primera parada, ¿vale? Mileto. Entonces, aquí se encuentra al apóstol Pablo despidiéndose de las iglesias. Él viajó durante gran parte del Mediterráneo a las principales ciudades y se dedicaba a predicar. Formaba una iglesia en cada ciudad, preparaba ancianos, pastores, maestros, evangelistas y los iba dejando en cada iglesia. Iba, luego de regreso igual volvía a pasar por esas ciudades, las consolidaba, quería ver en qué estado estaban. Y llega un momento en el que está en Mileto y da un discurso de despedida. Él era consciente de que ya no los iba a volver a ver más. Y en medio de ese discurso de despedida, porque él tenía intención de ir a Jerusalén, ese era su destino. En ese momento el destino de Pablo era ir a Jerusalén. Dice esto, Hechos 20 del 22 al 24. Y desde aquí despegamos. Hechos 20, versículos 22 al 24. ¿Lo tenemos? Amén. Yo siempre espero a que Guillermo lo tenga. Vale. Dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Primera prueba, primer problema. Hemos dicho que surgen problemas cuando vamos de viaje. Pablo tuvo que enfrentar muchos problemas, pero destacamos tres. Tres problemas eran los que más le intentaron hacer la vida imposible a Pablo, pero Pablo era un hueso duro de roer. Primer problema, miedo. Él mismo empieza a decir, es que donde voy, todo el mundo se me acerca y me dice, Pablo, estás loco, no vayas para Jerusalén, que te van a meter preso, no te vayas para allá, que vas a pillar, que van a ir a por ti, que te van a arrestar, que te van a torturar, que quién sabe, igual hasta te matan, Pablo, pero que no vayas. Pero Pablo responde lo que vemos aquí. La gente, a la ciudad a la que voy, me avisa. El Espíritu Santo me lo confirma, o al revés, pero las dos cosas estaban ahí. Tanto la gente como el Espíritu Santo le confirmaba lo que le esperaban. No solo incertidumbres, sino tribulaciones y prisiones. ¿Por qué es muy bonito cuando viene aquí una persona, te impone manos, o en las conferencias, en los congresos, y te da palabra, ¿no? Tú imagínate que a uno dice, vas a ser profeta, vas a ir a las naciones. A otro dice, ten fe, la promesa del Señor va a llegar a tu vida. De repente llega a ti, te esperan prisiones y tribulaciones y muchos problemas. ¿Cómo te quedas? Este predicador es un hereje, ¿eh? Pastor, no lo traigas más. Te quedarías así, ¿no? Pablo sabía, tenía la certeza absoluta de lo que le esperaba a Jerusalén. Y estaba el miedo presente. Yo te pregunto, ¿tú crees que Pablo no tenía miedo? Claro que tenía miedo. Claro. Pero el amor por Dios y el amor por las personas era superior al miedo que pudiera tener. Valía la pena. Valía la pena morir por Dios. Valía la pena morir por la gente. Si el Evangelio era predicado, si la palabra del Señor se extendía por todo el mundo, si la gente volvía a Jesús, si lo conocía personalmente, si enfermos eran sanados, si familias se restauraban, si adictos eran liberados, si la gente, en conclusión, podía ser salva para toda la humanidad, valía dar la vida por ese motivo. Y ahí estaba Pablo. Sale de Mileto, se va para Siria y de nuevo le repiten, Pablo, no vayas a Jerusalén. Pablo hace caso omiso, se despide de ellos otra vez y va a Cesarea y se aloja en casa de Felipe.
Y en casa de Felipe viene un personaje un poco raro, ¿vale? No sé si habéis escuchado Ágabo, profeta Ágabo, que viene, es un poco raro, ¿vale? Es un poco friki, porque tú normalmente vienes un profeta y habla y tal, a menos que te encuentres con Ezequiel, que también es un poco especial para profetizar, pero es que el sinvergüenza le quita el cinturón a Pablo. Pablo, tengo un mensaje de Dios para ti. ¿Cómo? ¿Qué mensaje? A ver, le quita el cinturón, ¿y qué crees que hizo? A ver, que tengo... Juan Pablo, ven. Esto toca a ti, tengo que variar, porque a la villa lo ya pillo hace tiempo. Hizo lo siguiente, ¿vale? Yo es que siempre vengo con recursos. Sube. Vamos a imaginar que esto es el cinturón de Pablo, ¿vale? Más o menos era esto, no era un Dolce & Gabbana ni un Gucci, ¿vale? Pon la mano así. Lo ata. Y ya, coger el cinturón ya es ser demasiado sinvergüenza. Pero lo ata. Imagina al pastor, si no está bien. Pon las piernas así. No pasa nada, ¿eh? Y luego dicen que el deporte es bueno, ¿sabes? Por eso yo no hago deporte. A los millones de seguidores. Profeta Ágabo, no se le ocurre otra cosa que cogerle el cinturón, atarle las manos, atarle los pies y decirle: ¿has visto cómo te han atado? Así van a hacer contigo en Jerusalén. Por si no te ha quedado claro, ya que no te queda claro, Pablo, que en todas las ciudades el Espíritu Santo te está diciendo que no vayas, bueno, te está diciendo lo que te espera. Pues si no queda claro, te cojo el cinturón y te lo demuestro. Y te ato para que veas lo que te espera. Esto es lo que te espera en Jerusalén. ¿Pero queréis saber la respuesta del apóstol? Él nos dijo: vale, ya me ha quedado claro, me quedo aquí en Cesarea, tiene unas playitas bonitas, ya me tranquilizo. No, eso no fue lo del apóstol Pablo. Ya puedes bajar. Un aplauso para Juan Pablo, ¿no? Luego estaremos orando por la pierna, ¿vale? El apóstol Pablo, hemos dicho que era un hueso duro de roer. Y le responde lo siguiente: a ver, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, es que no había nada que lo detuviera. Por todos los medios el enemigo quería atemorizar a Pablo. Pero Pablo dijo: no, yo tengo una misión de parte de Dios y la voy a cumplir. ¿Tienes miedo cuando se te manda algo de parte de Dios? Sientes que no eres capaz de hacerlo. Sientes que te estás exponiendo a la vergüenza y a la humillación pública, a la persecución, a que te señalen como el rarito de la clase, como el rarito del trabajo, como el santito. Pablo sufrió eso y mucho más, porque no solo se jugaba su reputación, se jugaba la vida. Ahora bien, ¿cómo afrontó ese miedo? Pablo tenía amor por las personas. Primer punto. Según Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Sabes? Pablo era plenamente consciente de lo que le esperaba a la gente que no aceptaba a Jesús como su Salvador y no se arrepentían. Él sabía que si esas personas no depositaban su fe en Jesús, si no creían en Jesús, si no se arrepentían de sus pecados, les esperaba un infierno, una condenación eterna. Y eso es algo que no le gusta a la gente escuchar. No nos gusta. Pero por amor
a esas personas. Decía, hey, hay un infierno que te espera si no te arrepientes. Pero también te digo, hay una gracia superior a tu pecado. Hay un perdón superior a tu error que te está esperando si tan solo te arrepientes, si tan solo crees en Jesús, en que resucitó de los muertos. Todo eso te espera una eternidad en el cielo, donde hay un hogar, donde vas a estar feliz, gozoso, alegre, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento. Eso te esperas si tan solo crees en Jesús. Tener esa certeza en su corazón y en su mente. En conclusión, ese amor por las personas era una de las claves que hizo que Pablo pudiera superar ese miedo. Segundo, ¿cómo lo hizo para superarlo? Estaba enfocado en el reino. Escucha bien, iglesia. Muchas veces se dice, ¿cuál es mi llamado? Predicar a las naciones. Orar por la gente y que sane. Predicar en lenguas, ya eso es otro nivel, ¿eh? Muchas veces estamos ansiosos por saber cuál es nuestro llamado, para qué Dios nos ha llamado. Mira, todo hijo e hija de Dios está llamado a extender y consolidar el reino, punto. El enfoque de Pablo estaba en eso, extender y consolidar el reino de los cielos. Si no estamos haciendo eso, estamos perdiendo tiempo, refuerzos, recursos, capacidades, talentos, energía. Estamos haciendo el tonto. Así te lo digo, iglesia. Si no estás extendiendo y consolidando el reino, no sirve de nada. Todo lo demás es secundario. Complementan, pero no es lo principal. Tercer punto. Tenía claro el concepto de eternidad. A él no le ataba el sufrimiento del momento. Él sabía lo que le esperaba una vez que entregara su vida, una vez que llegara su tiempo. Por eso él decía que en muchas ocasiones, dice, yo por mí, yo me voy con el Señor, pero si estoy aquí por vosotros, porque yo ya sé lo que me espera arriba. Cuarto, y finalmente lo más importante, el amor por Dios. El amor por Dios. Por eso no le importaba ir a Jerusalén aún sabiendo lo que le esperaba. Y ahora vamos al segundo problema que enfrentó Pablo. Estancamiento. Porque Pablo va a Jerusalén, y para hacerte la historia corta, ¿vale? Porque te estoy resumiendo 8 capítulos, así en plan express. Para hacerte la historia corta, los judíos, pues como se esperaba, como se le había profetizado, lo rodean, lo arrastran fuera del templo, lo insultan, lo humillan, probablemente lo estarían golpeando por todos lados y le gritarían, hereje, traidor, matadlo, acabad con él. Hasta que llega a los oídos del tribuno. Un tribuno era el líder de una legión, unos 3.000 soldados, y lo salva, lo rescata, se lo lleva a la Torre Antonia, creo que es donde se lo lleva. Se celebra un juicio y mientras que Pablo espera sentencia, estuvo 2 años esperando sentencia, en una cárcel, no estaba en un spa, no estaba en una habitación superior, en un retiro anual de su iglesia. Por cierto, ves pagando. Yo también, Pero estando allí parecía que no había propósito. Parecía que estaba todo parado. Y yo, pero Señor, tanto he recurrido, tantas iglesias, y ahora de repente estoy aquí en la cárcel. Y no 1 mes, 2 meses, porque bueno, si estás 1 mes, pues todavía aguantas. Si estás un par de meses, como si yo hubiera estado, ¿sabes? Pero son 2 años levantándote cada mañana y ver la misma celda, 2 años, las mismas paredes, el mismo techo, escuchando a las mismas personas quejándose. Parecía que el propósito de Dios en su vida se había paralizado completamente. Entonces el Señor se le aparece en Hechos 23:11 le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma.
En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Pablo que fuera a predicar a la persona más influyente, más poderosa del imperio del momento, al César. Es como si ahora mismo a cualquiera de nosotros se le mandara a predicar a Biden, a Joe Biden, o sea, el presidente de los Estados Unidos. Es algo fuerte. Imagínate que te lo dicen. Vale, Señor, voy. Pero una cosa, Padre, estoy en una cárcel. Estoy preso. Porque Pablo no estaba en ningún congreso predicando a las masas. Pablo no estaba en libertad predicando y evangelizando las calles. Pablo no estaba en mitad de ningún avivamiento, estaba en una cárcel. Y yo creo que esto lo hemos vivido todos. Quizás no hemos estado presos en la Modelo o en ninguna cárcel de barrotes, pero sí que muchas veces parece que Dios te llama a algo, te preparas, te sacrificas, te empeñas, sigues, luchas, pero que todo sigue estancado. Dice, pero Señor, ¿qué pasa? Sigo sirviendo en este área, somos los mismos, incluso a veces somos menos. Sigo enseñando, parece que la gente no escucha. Se me duerme, indirecta para alguno que se esté durmiendo. Sigo ahí estudiando, formándome, sirviendo a los hermanos, unos me critican, encima que sigo me critican. Parece que no progresa lo que estoy haciendo, que no se reconoce lo que estoy haciendo. ¿Alguien se ha sentido así? Puedes levantar tu mano libremente, nadie te va a juzgar. ¿Vale? Solo yo que estoy aquí arriba y te veo. Entonces vemos que Pablo se siente estancado. Pero él ya estaba preparado ante esto. Era un hombre ya curtido en batallas. De hecho, les dice a los corintios, a la iglesia de Corintios, les dice en 1 Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Vaya bien, vaya mal, haya fruto, no haya fruto, hayan quejas, haya reconocimiento, sirve al Señor siempre. Esto es lo que le decía Pablo, y lo decía también con su ejemplo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo sabía que lo que estaba haciendo en la cárcel, ese tiempo no era en vano. De hecho, gracias a que estuvo en la cárcel, justo en ese momento que pudo predicar a Félix, el gobernador, Festo, el gobernador que le sucedió a Félix, al rey Agripa, a su mujer, y probablemente a más personas de la élite burocrática y gubernamental de aquel entonces, que de ningún otro modo no podrían haber escuchado el mensaje de Dios. Fue porque el Señor permitió que Pablo estuviera en la cárcel en ese momento. Y es aquí, cuando ven que Pablo no tiene ningún delito del que tenga que ser sentenciado, pero Pablo apela al César. Ese era un derecho que tenían los ciudadanos romanos. Decía, bueno, yo tengo esta causa, yo quiero apelar al César y que sea el César mismo en persona que me sentencie, que me libere, que sea el que dicte justicia. Entonces, era un derecho que no se le podía negar a ningún ciudadano romano. Y aquí vemos el tercer problema que tuvo que combatir Pablo, que es el orgullo. El orgullo. Porque finalmente Pablo zarpa hacia Roma. Como apeló al César, se dirige a él y no fue un viaje precisamente bonito. Porque es que si tú te fijas, Pablo no tuvo ni un viaje bonito. Todo era caminar, todo eran naufragios, todo eran accidentes, todo eran persecuciones. Es que, madre mía, tuvo un viaje, tuvo una vida difícil, ¿eh? Turbulencia. Ahí está, turbulencias, pero de las buenas, ¿eh? No había zafado. ni clase business, ni nada. A pie. Pero entonces Pablo zarpa dirección a Roma. Y llega a un lugar llamado Buenos Puertos, que de Buenos Puertos no tenía nada. De hecho, era un lugar donde habían siempre tormentas, siempre había, el mar siempre estaba muy agitado. Y Pablo, que ya tenía experiencia en navegación, no era ningún marinero, le dijo al capitán, yo no lo veo. Yo sinceramente no veo que vayamos ahora mismo, que cojamos el barco
y naveguemos hacia Roma. Sinceramente, no lo veo. ¿Qué va, Pablo? Pero es que si no vamos ahora, tenemos que esperarnos aquí unos meses hasta que se calme la tempestad. Y yo no estoy para eso, tengo prisa, tengo que llevar a más gente al César. Y yo te he avisado, le debería responder Pablo, esto es extrabíblico, ¿vale? Pero no le hicieron caso. Y Pablo, en este punto, ya había sufrido 3 naufragios. 3. Me río yo del Titanic. 3. Tú imagínate, Jackie Rose, 1, 2 y 3. 3 veces. Y Pablo ya como que no tenía ganas de un 4.º naufragio. Ya es que con uno vale, ¿no? Yo ya le hubiera cogido fobia a viajar en barco, Pero, en fin, eran 276 personas que viajaban con él. No era ni 1 ni 2, 276 personas. El capitán no hace caso de Pablo. Dije, bueno, Pablo, mira, que ya veremos. Y si no, tú te pones a hablar y punto. 14 días de tormentas. 14 días navegando con el mar enfurecido, embravecido, con las olas que movían de lado a lado el barco, con unos vientos que parecían que iban a destrozar la barca. La madera del barco parecía que se iba a romper, crujía cada momento, de noche, de día. Dice que no se veía ni el sol ni las estrellas por la noche. Era tanta la dureza que parecía que la muerte les perseguía en cada momento, en cada circunstancia, en cada minuto. 14 días con esa tensión, con esa ansiedad. Eso no es para un viaje tranquilo. No es clase, es que ni clase turista, ¿sabes? Que tienes al niño atrás ahí dándote pataditas, o al lado el típico que te ronca. Es que ni eso. Así eran los viajes de Pablo. Hasta que finalmente, después de 14 días, mejor dicho, durante esos 14 días, de nuevo Dios le habla a Pablo. Dice, Pablo, no temas. Si el Señor le está diciendo no temas es porque tenía miedo, ¿o no? El Señor no habla por hablar. Pero aún así Pablo seguía firme. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Tú y todos los que navegan contigo sobrevivirán. Hay una gracia encima tuyo que no solo te alcanza a ti, sino que alcanza a los que te rodean cuando estás en el propósito del Señor. Dice la palabra que las bendiciones te alcanzarán. Tú no tienes que hacer nada, simplemente seguir lo que el Señor dice, su consejo, y las bendiciones te alcanzarán. Pero es que la palabra también nos muestra que hay una gracia que nos alcanza a nosotros y a nuestro alrededor, a nuestro entorno, a nuestro contexto. Acuérdate de José. Todo su entorno bendecido, porque había un hombre que le creía a Dios. De igual forma, Pablo, a pesar de todo, seguía firme, seguía constante. Y gracias a esa constancia y a esa gracia que reposaba en él, la gente de alrededor también podía disfrutar de esa protección divina y de esa gracia. Finalmente el barco se destroza. O sea, ya, spoiler, si no te lo has leído, el barco revienta y llegan a Malta. Algunos están pensando en cerveza. No, que somos cristianos. Pero llegan a Malta. Y una vez que están en Malta, fíjate cómo le van las cosas a Pablo. Imagino que querrían comer, secarse del viaje, descansar y hacer una hoguera. Y al coger unas ramas, una víbora coge y le muerde la mano. En plan Fran de la jungla. Placa, le muerde la mano. Y dice que se le queda colgando la serpiente. No es en plan, te asusto. No. La serpiente agarra la mano y se le queda colgando. Pablo sacude y la serpiente no se va. Imagínate esa mordedura. La gente así. Y Pablo seguía predicando. Eso es otro nivel, ¿eh? Y luego aquí nos quejamos de que no haya aire acondicionado, que es difícil predicar. Madre mía. ¿Qué contestó la gente? ¿Cómo reaccionó la gente de ahí? Hechos 28, 6. Mira si te lo he resumido, que ya estamos por el 28, ¿eh? Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Imagínate, Pablo predicando, hablando, explicando su testimonio, hablando de Jesús.
con la serpiente colgando. Bueno, imagino que se le habría quitado, ¿no? Y normal. Y todos en plan, ¿pero a qué hora se muere? ¿Su mano todavía está bien? A mi primo Antonio le mordió una serpiente y en 2 segundos estaba muerto. Y está todo el mundo cuchicheando. Oye, pero que no le pasa nada, tío. Que sigue vivo. Su mano está igual. Que no tiene fiebre, que no se marea. Este hombre tiene que ser un Dios. Ya está, no hay otra. Tiene que ser un Dios que ha venido aquí, que ha descendido. Tiene que ser un Dios. Pero Pablo dijo, yo solo sirvo a un Dios, el único. Yo no soy ningún Dios, yo solo soy su siervo. Y no solo lo consideraba un Dios, sino que de repente se enteró el jefazo de la isla que estaba sufriendo fiebres y una enfermedad bastante grave. Pablo ora por él, sana y de repente de lo que parecía un problema, de nuevo hay otro avivamiento. Porque dice la palabra que de repente no solo... Espera, que el nombre de este señor es un poco raro. Púbilo. Es que en España tenemos un nombre más fácil, Paco, Antonio, Púbilo. Pero de repente, de lo que parecía un problema, se forma un avivamiento. Los enfermos empiezan a sanar, le empiezan a traer gente y gente y gente. Me imagino que empezaron a aceptar al Señor, porque claro, donde hay avivamiento hay palabra y hay salvación. Si no, no es un avivamiento, no sirve de nada. Pero gente era salva, gente era sanada, o sea, milagros, prodigios y todo por la mordedura de una serpiente. ¿Te das cuenta cómo el Señor utiliza lo que parece un problema, lo que parece que va a acabar con tu vida, lo que parece que el viaje va a acabar con tu viaje? El Señor lo utiliza para hacer grandes cosas a través de ti. Porque el título de este mensaje, que no lo he dicho, perdón, y yo el otro día enseñando lo del título, que tenías que hacer énfasis. El viaje no termina aquí. Una y otra vez parecía que el viaje de Pablo estaba por acabar. Por el miedo, por el estancamiento en la cárcel, por la serpiente. Y ahora parecía que quizás podría ser que se acabara por el orgullo. Porque ¿qué es el orgullo? El diccionario de Oxford define el orgullo de la siguiente manera. Es el exceso de estimación hacia uno mismo, hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Y a ver, vamos a ser sinceros, Pablo tenía razones para sentirse orgulloso. Había sido el misionero más grande de la historia. Habría sufrido persecuciones, encarcelamientos y aún así seguía predicando. Había sido llamado por Dios como apóstol por Jesús resucitado en persona. Y he escuchado la voz audible de Jesús. ¿Por qué tú la has escuchado? Yo no, ¿eh? Había estudiado con el mejor profesor de los fariseos, que era Gamaliel. Habían resucitado un muerto como Eutico. Habían sanado enfermos. O sea, ¿tenía o no tenía razones para vanagloriarse? Tenía razones más que suficientes para sentirse más que otros. Pero Pablo, conociendo este gran peligro y recordando lo que dice Proverbios 18:6, que dice: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. De hecho, a la iglesia de Corinto, Pablo les dijo: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En otras palabras, no es bueno que la persona se alabe a sí misma. Tiene que esperar que sea Dios el que le dé su aprobación y el que lo alabe. Porque si buscas la alabanza, los elogios de las personas, un día vas a ser el más top y otro día vas a ser un fracaso. Pero en cambio para el Señor, si te mantienes constante, siempre vas a ser su ganador. Siempre vas a ser su hijo. Siempre vas a ser por el que se sienta alegre, gozoso. Siempre vas a ser el motivo de su alegría. Y eso nunca cambia. Mientras que las personas, las masas, la audiencia, sí que cambian de parecer constantemente. Y ya para acabar, hemos visto que todo lo que sufrió Pablo, sus 3 principales problemas, y después de 3 meses en Malta, finalmente, te he dicho que lo he resumido, ahora hay mucho más que decir, pero por amor al tiempo,
finalmente llega a Roma. Y en Roma lo recibe el emperador. Tú eres Pablo, ven, vamos a comer, va, que te invito a comer. Venga, va. Lo que pida Pablo, lo pago yo. No era así. Llegó a Roma y lo que le esperó fueron 2 años más de cárcel. Sí que es verdad que era una prisión domiciliaria, pudo cumplir su condena en un hogar que él mismo había alquilado, pero no dejaba de ser una cárcel, no dejaba de ser lo que parecía una condena. Pero en esa cárcel Pablo dice que la palabra que día y de noche venía gente a escucharlo, día y noche, en lo que era una cárcel, 4 paredes de estancamiento. En ese lugar había salvación. En ese lugar habían sanidades. En ese lugar había gente que se reconciliaba con Jesús. En ese lugar habían familias que eran restauradas, matrimonios que estaban destrozados, pero que tras pasar en ese lugar se arreglaban, se reconciliaban. En ese lugar estaba el Espíritu Santo presente haciendo su obra. En ese lugar estaba extendiendo y consolidando el reino de los cielos. En una cárcel. Y dice la palabra, y según los historiadores, tras esos 2 años, Pablo volvió a quedar en libertad y estuvo un tiempo en el que siguió viajando. Probablemente se cree que llegó a España. No se sabe. Algunos historiadores sostienen esa teoría. Pero de nuevo, el emperador Nerón lo mete preso. Pero esta vez no era una prisión domiciliaria, era una prisión en la que Pablo estaba esperando la muerte. Él era consciente de eso. Él era consciente de que estaba llegando su viaje a su fin. Ahora sí. Pero no es lo mismo morir por morir que morir con un epitafio en tu lápida. Porque si tú murieras, ¿qué pondría en tu epitafio? Fue un buen padre, una buena madre, fue un buen trabajador, un buen arquitecto o lo que sea. Fue majete con los amigos. Pero Pablo dijo, no, yo no quiero morir por morir. Yo si muero que sea por Cristo. Hasta los últimos días de mi vida. Y escribe una carta increíble a Timoteo, a su hijo en la fe. La última carta de Pablo, según a Timoteo. Una carta de despedida, donde el apóstol abre su corazón. Y le dice, según a Timoteo 4, 6, 8, ya con esto quiero acabar. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Si viéramos la lápida del apóstol Pablo, no habría espacio para poder escribir lo grande que llegó a ser gracias al Señor. Pablo, héroe de la fe. Pablo, quien plantó un montón de iglesias. Pablo, quien trajo salvación por todo el Mediterráneo. Pablo, el instrumento usado por Dios para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Pablo, el que predicó a los gentiles. Pablo, el valiente que, a pesar de su miedo, consideró que el amor y la salvación de las personas y el amor a Dios era superior a cualquier temor. Pablo, obrero aprobado por Dios. ¿Qué pondría en tu lápida tras tu largo viaje, tras tu travesía por esta vida? 3 problemas que tuvo que afrontar Pablo. 3 problemas que probablemente, muy probablemente, tengas que afrontar tú también. Por lo tanto, batallemos con el miedo, teniendo presente nuestro llamado de extender y consolidar el reino de Dios. No tengamos temor al estancamiento, manteniéndonos firmes y constantes en la obra.
Y cuidémonos del orgullo sabiendo que es el anticipo de la caída y del fracaso. Y para Dios sea siempre la gloria. Amén. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has regalado. Gracias, Padre, por todos los hombres y por todas las mujeres que levantaste a lo largo de la historia, que los utilizaste, y a pesar de que quizás en más de una ocasión cayeron, quizás en más de una ocasión tropezaron, tú los levantaste de nuevo y los levantaste para iluminar, para dar ejemplo, para ser referentes a las siguientes generaciones. Gracias, Padre, por la vida de Pablo, de Pedro, de tantos apóstoles. Gracias por lo que hiciste por ello, porque nosotros somos el fruto de todos esos hombres y mujeres valientes que no tuvieron miedo, que permanecieron fieles a pesar de que parecía que toda su circunstancia estaba estancada, de que el propósito estaba paralizado. Seguían sirviendo con excelencia y propósito. Gracias por sus vidas, Señor, porque no se vanagloriaron, se mantuvieron humildes y buscaron que en todo momento fueras tú exaltado, que la gente conociera, que la gente tuviera un encuentro contigo. Señor, gracias. Y ahora te pido, Señor, que nos des sabiduría, que nos des guía, que nos des fuerza, que nos equipes para poder batallar contra el miedo, porque dice tu palabra que nos has dado espíritu de temor. Te pido que nos des fuerza para batallar contra el estancamiento, a tener fe que en tu momento lo vas a hacer, Señor, que cumplirás tus promesas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un corazón humilde, recordando que el único que ha de brillar siempre es tu nombre, Señor. Queremos extender y consolidar el reino, Señor, para que la gente te conozca, los perdidos se salven, la gente que anda sufriendo pueda encontrarte y recibir sanidad, los enfermos se sanen, las familias se restauren, el adicto sea libre, Señor, y traigas avivamiento en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén.